Ahora debe estar como los 36 grados. Me muero. No, me muero. No, ¿La Francisco? no, no soporto. Oye, ¿estaba el Francisco o se Eso desapareció? mismo. Ahí está. Estoy acá, estoy acá. Hola Paula, hola Ah, ya es que Andrea, no te veía. hola Ya, espera, me voy a a poner mi todos. audífono. Espera, ahí. Ya. Bueno, saludamos a los profesores el Francisco Azagra, Felipe Zapata. Ellos gentilmente estuvieron el semestre pasado con nosotros también, porque hicimos un aula abierta, como de término de semestre. Algunos que están acá ya estuvieron presentes porque están haciendo todavía la práctica social, así que ya los conocen. Y ellos amablemente van a hacer un taller breve, ¿cierto? Para ayudarlos un poco a ustedes con algunas herramientas y algunos instrumentos, algunas ideas, ¿cierto? Como estrategias, digamos, de cómo acercarse a una comunidad, cómo conocer a una comunidad, por ejemplo, ¿cierto? Y cómo lograr una participación de retroalimentación para hacer un buen proyecto o una mejora social. Así es que, bueno, los dejamos, Felipe y Francisco, para que hagan su taller. No, no están todos los estudiantes, pero se van a ir incorporando y esto va a quedar grabado. De hecho, estoy grabando ya para que los demás puedan verlo también. Así es que, y de antemano, muchas gracias, profesores, docentes. Estamos muy agradecidas por la instancia. Así Muchas es que gracias. los dejamos. Gracias, Paula. Andrea, y un saludo a varios conocidos que estoy viendo, no les veo las caras, pero los nombres me son muy familiares, de la mayoría, así que un saludo a todos y a todas. Traía una presentación que yo hice un curso, un electivo, hace años atrás, que se llamaba el proyecto social y que se enfocaba fuertemente en el tema de los talleres participativos y la importancia del rol que tiene en definitiva la participación de la comunidad en los procesos de diseño. Que históricamente los talleres participativos eran décadas atrás, digamos, casi como un acto voluntarioso de los diseñadores que por ahí lo que hacían era presentar sus avances y casi llamarlos en la última etapa y así va a quedar. Eso ha ido cambiando fuertemente, se ha dado un tema relevante en que la comunidad se haga parte de los proyectos porque se ha comprobado de que un buen proyecto es justamente aquel del cual se hace parte la comunidad que es la que finalmente va a ocupar esos proyectos y por lo mismo se siente empoderada, adueñada de esos espacios que finalmente son ellos quienes los van a ocupar. Entonces, es muy relevante el rol que hoy día hay que cumplir en los proyectos. Estoy hablando siempre de proyectos públicos, o sea, los proyectos privados, ahí todavía evidentemente no se le puede exigir a una inmobiliaria que invite a una comunidad, digamos, a los vecinos a... quizá en el futuro también o puede tomar relevancia. Chile está cambiando, así es que estoy convencido de que la ciudad en definitiva tenemos que construirla entre todos y aunque un edificio sea privado, incluso la fachada nos afecta, o sea, somos todos parte de la construcción de la ciudad, ¿cierto? Así es que dejo a Felipe mientras cargo para que también cuente para quienes no nos conocen qué es lo que hacemos también. Bueno, los saludamos a todas y a todos. Bueno, con Francisco somos, aparte de docentes en la Universidad Central, somos socios junto a Esteban Zamora. Somos tres socios, arquitectos, que fuimos compañeros de universidad, en la Universidad Central, claramente. Entonces, nuestro rol actualmente es fuertemente trabajar en proyectos públicos, de carácter público, y esto tiene varias ramificaciones. Una es a partir de licitaciones, ¿ya? Que vamos participando a partir del mercado público. Hay una plataforma que se llama Mercado Público, para que ya empiecen a explorarla, donde se suben todas
licitaciones públicas de las distintas ramas. Y en este caso a nosotros lo que nos interesa, ¿cierto?, son la arquitectura y especialmente el espacio público, etcétera. ¿Ya? Entonces, esa es con nuestra plataforma para poder entrar en este nicho de poder ser un eslabón y poder cooperar con un granito de arena con mejores proyectos públicos. ¿Ya? Y también tenemos otra patita que es trabajar con organizaciones sociales. ¿Ya? Ustedes, creo que ahí Paula me corrige, pero ya han estado en contacto con la FECOP, con FENAPO, con Rafael Soto y son varias puntas de flecha de gestores sociales que van organizando a las familias para poder postular a los proyectos, en este caso los DS49, los DS19, pero más fuertemente los DS49, que son las de vivienda social, ¿cierto? Donde hay que generar todo un proceso, ¿cierto? Donde las familias se tienen que hacer parte, ¿ya? Y ya sabemos que no es solamente el tema de la vivienda en sí mismo, sino todo el sistema que envuelve a la vivienda, que como decía Francisco, es un sistema virtuoso que tiene que tener temas de áreas verdes, el tema de la salud, el tema de la educación, cómo todos estos eslabones se van entrelazando y generando una mejor ciudad y por ende una ciudad más integrada, ¿cierto? Entonces, esas son como las dos grandes ramificaciones que tenemos en nuestra oficina. Sí, te cuento, Felipe, que acá en la práctica social tenemos grupos bastante diversos. Por ejemplo, hay grupos que están trabajando con FECOP, con FENAPO, digamos, con conjunto de viviendas, Perfecto. y tanto campamentos como viviendas existentes con problemas, ya que ha sido muy interesante. Hay otros grupos que están trabajando con vendedores ambulantes, hay otros grupos que están trabajando con los indigentes, que no tienen casa, en el fondo, que son una comunidad también. Sí, Grupos que están trabajando con zonas de riesgo, o sea, perdón, zonas de sacrificio, por ejemplo, comunidades que están insertas en zonas de sacrificio sí, y por lo tanto muy afectadas. También grupos que están trabajando por ejemplo, con comunidades que justamente se ven afectadas en lo que es el espacio público o vulneradas porque en el fondo no tienen lugares donde jugar, no tienen esparcimiento, no tienen áreas verdes, etcétera. Entonces, como bien variado. Y adultos mayores ya no tenemos, pero porque terminaron su práctica el semestre pasado, pero es como bien variado y en realidad las metodologías sirven para aplicarlas también a distintas comunidades. Es como el enfoque, digamos, en el fondo poder percibir y realmente entender la necesidad o la realidad de esos grupos humanos. Así es no, que espectacular esta ramificación y heterogeneidad de sí, distintos casos que es es muy súper interesante. muy potente porque no se encasilla solamente en una sola visión, sino como súper heterogénea y distintos Sí, casos. Y quizás lo que un grupo no está viendo lo ve otro, pero al exponerse y complementarse entre ellos, ven las otras visiones, entonces se hace un panorama mucho más holístico, ¿cierto? Así que sí, de todas felicitaciones. maneras. Así que esa es como la realidad, la práctica, y ese es como el objetivo de nosotros también con Andrea, que ellos hagan como un observatorio primero. No solamente se queden, digamos, con, por ejemplo, ver que es la necesidad evidente, ¿cierto?, de las personas que no Sí, tienen vivienda, pero que vayan más allá, porque hay muchas necesidades en la sociedad, muchas. sí, Así es que eso un poquito, como para contarles. perfecto. Súper interesante. Yo les Dale, comparto Francisco. entonces ya. No sé si se está viendo. Sí, se ve. ¿Se ve? Sí. Bueno, ahí siempre teníamos una imagen inicial de las participaciones ciudadanas que hemos hecho. Estas fueron hace bastantes años en la Florida. Y claro, generalmente cuando son actividades más del tipo de los programas Quiero mi barrio, por ejemplo, que el programa Quiero mi barrio fue uno de los, digamos, principales programas que impulsaba el tema de la participación ciudadana y de los vecinos. Les diría que el porcentaje de participación era fuertemente mujeres, particularmente, personas de edad, ¿cierto? Y lo que
tratamos de buscar siempre es incorporar a jóvenes, tratar de incorporar a hombres también, que fuese lo más también abierto posible. Como este era un curso, ahí habían temáticas que incorporábamos como de los aprendizajes que van a tener los estudiantes, y un tema bastante relevante, o sea, al hacer una práctica social, es también conocer, o sea, que ustedes no solamente se queden con que esto es una actividad, sino que detrás de esto hay programas públicos, y por lo mismo es una manera también de empezar a conocer cómo se mueve un poquito el tema de la gobernanza. O sea, detrás de estas actividades, como decía Felipe, existen las instancias que son convocadas por programas que vienen del Ministerio del Ministerio de Vivienda, ¿cierto? Nosotros, como arquitectos, digamos, dentro de los ministerios, las áreas más cercanas con las que, o donde nos desenvolvemos, es justamente el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, donde van a encontrar más arquitectos, digamos, trabajando es ahí. También los hay en el Ministerio de Obras Públicas, pero es un área más ingenieril, donde hay una división, que es la división de arquitectura, el departamento de arquitectura, y en los municipios, hablando como el eslabón más público, ¿cierto? En las direcciones de obras, generalmente ahí siempre van a encontrar un equipo importante de arquitectos, y en el SECPLA también, que es el ala más de planificación. Pueden encontrar obviamente arquitectos en otras dependencias, en los departamentos de infraestructura, pero ahí les digo que está como el fuerte de nuestro quehacer. Si el día de mañana quieren trabajar en lo público, esos son los caminos más directos, digamos. Esta es una fotografía de un taller que se hizo en un proyecto para una plaza en la Florida. ¿Ya? Bueno, ese era el programa que teníamos en el curso, que no vale mucho la pena, pero estos proyectos pueden ser tanto de edificios públicos, y de edificios públicos hablamos de sedes vecinales, hablamos de, en el caso de los proyectos más de escala barrial, clubes, ¿cómo se llama?, deportivos, en estos proyectos más de barrios muchas veces se diseñan multicanchas, plazas, ya lo que estamos directamente hablando de espacios públicos. Y bueno, y ahí cada barrio muchas veces elige o selecciona, porque el Quiero Mi Barrio se basa en una cartera de proyectos donde la comunidad decide cuál, o sea, de por ejemplo 10 proyectos, 15 proyectos que se levanta o que levanta la comunidad. Después, evidentemente, como hay un monto que está como limitado, digamos, que son 600 o 700 millones, que se asemeja mucho a otro programa con el que trabajamos ahí con Felipe, que es el de espacios públicos, como 700 millones creo, y aunque suene bastante dinero, se van a dar cuenta que no es tanto. O sea, una sede vecinal fácilmente puede costar 180 millones, y van sobrando otros excedentes para plazas, para áreas verdes, que tienen un costo a veces menor, ¿cierto? Va a depender de la envergadura, pero alcanza para 4 o 5 proyectos muchas veces, y los otros van a quedar como en agenda futura, ¿ya? Entonces, cuando parte el trabajo, o sea, antes de que exista la idea todavía o la forma todavía del proyecto, se hace una convocatoria con la comunidad, la relación directa fundamentalmente con representantes, o sea, porque uno no está pasando puerta por puerta, o nosotros muchas veces los arquitectos, hay un equipo que se arma en estos programas, que muchas veces el área que le llaman social, y ahí trabajamos con sociólogos muchas veces, con psicólogos, con asistentes sociales, que en el fondo son quienes han estudiado un poquito las temáticas más sociales. Y los arquitectos aprendemos ahí un montón. O sea, no tenemos nosotros cursos de comunicación en la universidad donde nos enseñen a explicarle, como dice muchas veces la señora Juanita, cómo este proyecto se va a desarrollar sin caer siempre en el tecnicismo. O sea, cuando uno empieza a hablar, no sé, pues de hoy este pavimento, chuta, y el pavimento muchas veces lo entienden como el piso. Entonces, todos esos pequeños conceptos que uno tiene ya técnicamente arraigados dentro de la arquitectura, muchas veces tiene que trabajarlo y volcarlo en función de que una comunidad que no es arquitecta, ¿cierto?, o técnica en el área pueda entender. Entonces, para asimilar muchas veces, o para sensibilizar los proyectos, se hacen, por ejemplo, jornadas de paseos, como estamos viendo acá, donde se arrendó un bus y se llevó a la comunidad de vecinos del barrio Santa Raquel Poniente, a este grupo,
a otros proyectos referentes para el diseño de su plaza. Dentro de ese mismo paseo, mientras iba el bus ahí andando, se les entregó una encuesta. O sea, la encuesta acá es una herramienta que me imagino Paula les habrá mencionado, ¿cierto? Una herramienta bastante importante como para tener también registro de lo que la comunidad va decidiendo. Muchas veces, esto uno lo ha aprendido más bien con los expertos del área social, ¿cierto? Que no hay que cansar a las personas cuando se les encuesta, cuando se les entrevista, sino que tratar de ser lo más acotado posible en las preguntas y que sean muchas veces, cuando uno habla de preguntas abiertas, ¿cierto? Significa que uno da un campo abierto, valga la redundancia, ¿cierto? Para que las personas puedan explicar, oiga, ¿cómo quiere usted que sea el barrio? Yo quiero que el barrio sea más verde, sea más lindo, más seguro. Otra cosa son las preguntas cerradas, ¿cierto? Como las estamos viendo acá, con alternativas. ¿Ya? Entonces, cuando hablen de preguntas cerradas, en definitiva están ustedes dando alternativas de decir, no sé, ¿qué quieren en su barrio? Y ya está la alternativa 1, 2, 3, que es una sede vecinal, una biblioteca y no sé, un skatepark, por decirles. Entonces, ahí también, o sea, hay preguntas que muchas veces merecen ser abiertas, pero para efectos de una cuantificación mayor de personas puede que les tome toda la tarde. Entonces, por eso uno a veces va cerrando estas preguntas. Y claro, y ustedes si se paran en la calle a tratar de entrevistar a alguien, también se van a dar cuenta de que muchas personas, la mayoría no va a querer, quizás los abuelitos van a ser los más cercanos o los más asequibles, digamos, a hacerles preguntas. Y bueno, muchas veces uno hay preguntas que las hace, o cuál es su nombre, por ejemplo, la gente no quiere responder, uno se salta, más no se preocupe, hay que ser también bastante cercano a las personas y uno muchas veces definir, por ejemplo, ese primer punto, hombre, mujer, niño, niña, también uno puede, digamos, tratar de interpretarlo, ¿cierto? O las edades, también uno puede tener rangos entre 0 y 18, 18 y 25, 25, bla, bla, bla. Entonces, no todo hay que preguntárselo a la gente, sino que ustedes como encuestadores también pueden ir definiendo, ¿cómo se llama? Algunas respuestas, o ustedes autorresponderse, ¿ya? Pero estas encuestas son a veces bien interesantes para poder rescatar, digamos, la opinión obviamente inicial de las personas. Otro mecanismo es hacer un paseo dentro del mismo lugar donde se va a desarrollar el proyecto. ¿Y por qué es importante esto? Porque también las comunidades muchas veces desconocen las magnitudes, las dimensiones. Entonces, cuando uno está en terreno, justamente ahí no recuerdo que estamos conversando, parece el tema de iluminación, a qué altura va a ir el foco, y después seguimos recorriendo, y por ejemplo, había una idea inicial de alguien que quería, no sé, poner una mesa de ping-pong de estas antivandálicas públicas, ¿cierto? Nosotros le explicamos de que el área donde se estaba pensando no daba, porque la mesa de ping-pong requiere igual una área, ¿cierto?, de movilidad, digamos, de los jugadores. Entonces decíamos, esto no da, y andamos con winch en mano. Es bueno a veces estar con la winch en mano. Bueno, ahí se dan cuenta que el perfil de público era mayoritariamente femenino. Pero traíamos también, intentábamos incentivar a grupos de hombres y de distintas edades también. Y ahí ya estamos en una siguiente actividad donde generamos unas bases, como este van a ser plazas, ¿cierto? Es un proyecto más bien plano. Desarrollamos o confeccionamos unas fichas que traían distintos conceptos y que fueron los que levantamos a partir de la encuesta inicial. O sea, en la encuesta, como las personas nos decían, queremos justamente una mesa de ping-pong, queremos juegos infantiles de tal tipo, queremos más árboles, queremos vegetación arbustiva, queremos césped, o más césped, pasto, rayuela por ahí habían pedido. Entonces, ya en esta segunda sesión, el ejercicio era traer estas bases blancas y, en definitiva, dónde quieren que vayan estas cosas, o si muchas de ellas a lo mejor no era necesario que estuvieran. Y ahí generalmente lo que funciona bien es armar mesas de trabajo, grupos diferenciados, ¿cierto?
O sea, nosotros hicimos o armamos, creo, 3 o 4 maquetas, 4 creo que eran, y cada grupo en el fondo iba definiendo su propia estrategia o su propia localización y elección de las cosas que querían que hubiese. Y bueno, a todo esto hay que darle también tiempo, ¿cierto? O sea, no podemos estar toda la tarde. Se habla de que una participación ciudadana debiese andar por alrededor de 1 hora y media. Entonces uno incluso tiene un cronograma donde va desarrollando los distintos tiempos y va cronometrando más o menos para que la cosa no se extienda mucho. Al mismo tiempo, en cada mesa, la idea es que siempre hay un facilitador que se llama, que en el fondo, o sea, hay un equipo de organizador que generalmente está, ¿cierto?, el arquitecto o los arquitectos que llevan un poco la actividad, y estos facilitadores que en el fondo están explicando por mesa o atendiendo dudas en caso que las haya. Por ejemplo, no sé, pues, si había una ficha que decía pavimento nuevo, te preguntan, oye, pero ¿qué tipo de pavimento? Y ahí muchas veces también se van rayando estas fichas encima. Y finalmente, claro, o sea, queda el resultado. Todo esto siempre la idea es que quede bien registrado, ¿ya? Y que en el fondo, claro, el día de mañana, si alguien quiere preguntar de dónde nació este proyecto, demostrarle de que acá hubo un trabajo comunitario y que aquí está el resultado. Entonces, y aquí ya en los resultados comienzan también a darse varias luces de, uno, la temática que quiere, en cuanto se repiten, y los lugares más o menos donde uno va ya armando una especie de planta abstracta. Y ahí después uno también tiene otras instancias, a depender de la cantidad de participaciones ciudadanas. Lo que se exige usualmente son 3, una para recabar, 3 o 4, para recabar o recoger información. La segunda es como unas primeras ideas de avance, o muchas veces la segunda, esta actividad del taller más dinámico. La tercera ya es traer los primeros avances de la propuesta, y la cuarta ya es casi como la exposición final y recoger quizás las últimas ideas o los últimos cambios que pudiese tener el proyecto. Esto es solo diseño, ¿ya? Generalmente los proyectos públicos se dividen siempre, o sea, hay una etapa donde los arquitectos trabajamos más, que es la parte de diseño. Se cierra el diseño, se entregan los planos, ¿cierto? Y la construcción viene después, viene en otro proceso con otra licitación detrás. En el ejercicio este que tuvimos del curso mismo, nosotros nos disfrazábamos de vecinos. Digo, nosotros en realidad yo estaba más bien evaluando a los estudiantes, pero en este curso hacíamos el ejercicio de tratar de también innovar con algunas iniciativas que los estudiantes nos traían a partir de un lugar que ellos mismos iban a escoger, y el resto de los estudiantes eran como los vecinos que le hacían preguntas a estudiante, por ejemplo, que las hacía de guía, quien estaba guiando esta actividad. Entonces, como ven también, se separaron por grupo. El ideal más o menos de cantidad de gente que uno pudiese tener como óptimo, dicen por ahí, anda como entre las 25 personas. 24, 25, por ahí un número, cosa de armar 3 o 4 mesas de trabajo de 6, 8 personas. Eso es como el ideal en la vida real, ¿cierto? Como para también tener una visión un poquito más diversa. Y ahí aparecieron distintos, acá estudiantes tenía su espacio para hacer su presentación del taller participativo, y aparecían cosas, o sea, llegan con una maqueta en blanco, y algunos trabajan mucho con papeles, cierto trabajo de rayados. Ahí hubo unas cosas bien interesantes y diversas, y como hacíamos una actividad que se debiese acercar lo más posible a lo que es una participación ciudadana, la participación ciudadana también te traen un coffee break, así que con los chicos también hacíamos el coffee break al final de la sesión, y todos contentos. Esa era un poco la introducción del curso que hacíamos, donde buscábamos también tratar de, nunca sé cómo salir de acá, pero eso, donde tratábamos de
de acercarnos en el formato más tradicional de lo que es la participación ciudadana. Ahora bien, tuvimos una pandemia, ¿cierto? Nos cambió todo un poco el paradigma de lo que eran las participaciones ciudadanas presenciales, y al día de hoy con Felipe nos hemos tenido que meter en el mundo de la virtualidad, ¿cierto? Desarrollando talleres participativos que son, o sea, que en un comienzo nos costó mucho, porque por lo menos en los sectores, los proyectos con mayor, donde estamos en territorios de mayor vulnerabilidad, las personas no tenían internet, las personas, digamos, de a poco comenzaron un proceso, y especialmente la tercera edad, un proceso más rápido de poder conectarse, y claro, las primeras participaciones que tuvimos en este contexto, me acuerdo, no sé, por el proyecto Cabrero, ¿cierto? De las 100 personas que como que nos habían confirmado, llegaron 4, 5, y después cuando uno las llamaba, dice, no, es que no me puede conectar. Entonces, hoy día hay también todo un proceso que se ha tratado de traspasar, o sea, tratar de que la presencialidad se repita un poco en esta virtualidad, y por suerte también los programas, el Teams, el Zoom, ¿cierto?, han desarrollado, digamos, como salas de trabajo donde uno igualmente puede hacer como esta recreación, pasando de sala en sala, y guiando también, o sea, dentro de las redes sociales. También por ahí nosotros hicimos un video explicativo de cómo las personas se podían conectar, cómo podían, o sea, esto tiene que ser siempre bien pedagógico, no solamente para explicar los proyectos, sino también explicar o educar digitalmente a las personas que no lo estaban y que hoy día se están educando. Y hoy día ya nos encontramos quizás en un proceso donde tenemos bastante mayor participación de varias propuestas, ¿cierto? Y esto también ha sido porque muchas personas han tenido que a la fuerza un poco educarse digitalmente y ponerse al día para participar justamente en esta instancia. Felipe. Miren, mientras fue exponiendo Francisco, también me gustaría hablarles también complementando, ¿puedo compartir pantalla? Para mostrar un caso como que estamos terminando de la oficina de desarrollar, como para que tengan ese panorama también. ¿Ahí están viendo? ¿Se ve lo que estoy compartiendo, no? ¿Sí? Sí. Mira, es súper duro lo que estoy mostrando, pero es como para que se hagan una idea global de un proyecto de espacio público. Este es un proyecto que se llama el proyecto Paseo San Martín y entorno en los lagos, ¿ya? En el sur de Chile. Entonces, por ejemplo, acá, esta es una lista de todos los proyectos que contempla un proyecto de espacio público, ¿ya? Por ejemplo, la topografía, mecánica de suelo, participación ciudadana, arquitectura, paisajismo, pavimentación, estructura, iluminación, sanitario, señalética de marcación, especificaciones técnicas, presupuesto, aprobaciones, superposición de especialidades, ¿ya? Entonces, si nos vamos al caso específico de la participación ciudadana, este ya es un proceso de las 4 etapas que señalaba Francisco, ¿ya? Entonces, por ejemplo, dentro de los elementos que se presentan para esta participación, por ejemplo, hay temas de afiches, ¿ya? De afiches que se entregaron para invitar a la comunidad para que se conecte, para ir a reuniones presenciales, que fueron menos, fueron 1 o 2, pero todo lo otro fue más bien a nivel de reuniones vía Zoom, ¿ya? Entonces, acá por ejemplo dice vía Zoom, tal día, vamos a hacer tal participación, y se invita a la comunidad, ¿ya? Entonces hay un tema de difusión que es súper importante, ¿ya? Y que es neurálgico a la hora de enfrentar este tipo de proyectos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, después está el tema de los afiches, el listado de asistencias, tener como un cadastro de toda la gente que asistió. Eso es súper importante también, como decía Francisco. Esto, como son proyectos públicos, es re importante que cuando vengan más adelante la gente sepa exactamente
cuál fue el proceso, la metodología, y obviamente toda la gente que participó, ¿cierto?, con su contacto, etcétera, en este proceso de participación ciudadana, ¿ya? Después, por ejemplo, hay temas de presentaciones, lo que decía Francisco, temas con video. Obviamente hacemos un PPT donde vamos explicando el proyecto paso a paso, cuáles fueron, de qué se trata la licitación, cuáles somos la consultora, quiénes son los especialistas, quiénes son... por ejemplo, el Servio, el MIMBU, la misma municipalidad, etcétera, los actores relevantes que participan, y así sucesivamente le vamos explicando las etapas, y así distintas presentaciones por distintas etapas, etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4. Ya videos también le entregamos para hacer más evidente el proyecto. ¿Ya? Las redes sociales, sitios en Facebook, en Instagram, donde se va subiendo información, etcétera, ¿ya? Y acá también otro punto muy importante es la verificación, los verificadores de las encuestas, ¿ya? Donde están los bases de datos, la encuesta que señalaba Francisco, ¿ya? Donde se le hace una serie de preguntas, donde todo esto va sirviendo desde el diagnóstico hasta la aprobación por parte de la comunidad y valorización del proyecto, ¿ya? Entonces, quería mostrarles estas como distintas ramas y, por ejemplo, también cada uno de estos va con informes, ¿ya? Informes, pero antes del informe se entregan metodologías, donde uno explica, donde la consultora explica cómo se va a llevar a cabo la propuesta de participación ciudadana. Ya se va a hacer vía online, van a haber encuestas en terreno, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, todo esto tiene una lectura, ¿cierto?, que va llegando de un tema a otro, ¿ya? Por ejemplo, el tema del diagnóstico, cómo pasamos a un tema de anteproyecto, después a un proyecto, y cómo sucesivamente van dando pasos firmes el proyecto, pero lo más importante, en validación con la comunidad, ¿ya? Entonces, quería hacerles como ese repaso, y esta fue una presentación que hicimos el semestre pasado, la voy a pasar muy rápido. Acá los proyectos que comentaba Francisco, ¿cierto? El skatepark en la Florida, ¿cierto? Cómo fueron haciendo todo el tema de las participaciones, y otros proyectos, el skatepark, el trabajo que estamos haciendo con FENAPO en Arica, ¿cierto? Los niños que son el futuro, ¿cierto?, de toda ciudad, de toda comunidad, cómo las organizaciones se van probablemente organizando, ¿cierto? Y cómo pasan desde una visión, ¿cierto?, de una necesidad, y cómo podemos ser un pequeño eslabón que vaya ayudando a que vayan cuajando, ¿cierto?, y poder ir cerrando un círculo virtuoso, ¿cierto?, y no que cada uno se ensimisme en sus problemas, sino ser coyunturalmente un incentivo para que seamos una sociedad más integrada, ¿ya? Entonces acá también proyectos de taller que trabajamos en Arica, y también un círculo virtuoso, un poco lo que les señalaba anteriormente, el tema de la comunidad, que son el núcleo, ¿cierto? Y cómo pueden entrar los distintos actores, en este caso gubernamentales, desde el gobierno regional, el Ministerio de Vivienda, los distintos ministerios de Educación, Cultura, etcétera, las municipalidades, en este caso para un proyecto en la Florida, ¿ya? Donde ya no es solo lo habitacional, lo que les señalábamos en un principio, sino también cómo pueden empezar a aparecer otro tipo de programas complementarios y de producción social que vayan en pos de tener una mejor sociedad, ¿ya? Estos otros proyectos de DS49, que son de vivienda social, ¿cierto? Que son 3 proyectos que van en el eje Punitaqui, en la Florida también. Entonces, también esto como lo hemos ido trabajando con la comunidad, y a partir de 2 módulos vamos generando estos 3 proyectos de intervención de escala local, ¿cierto? Entonces, ese es Nueva La Habana, 41 familias,
después Campamento Nuevo son 23 familias, Galvarino 31 familias. Entonces ya no hablar solamente de números, sino que acá hay familias atrás, entonces la responsabilidad es mayor. Entonces, ¿cómo podemos ayudar en ello? Y acá, por ejemplo, experiencias con otras universidades de la Escuela de Geografía, la Alberto Hurtado, ellos hicieron todo un levantamiento de todos los terrenos del sector sur-oriente de Santiago con posibilidades de que el Serviu, ahora hay una glosa, la glosa 12, que es la primera alternativa que está hace 2 años para que el Serviu pueda comprar terrenos para generar proyectos de carácter social. Entonces ellos hicieron todo un catastro y ahí nos reuníamos con las organizaciones a ver cuáles terrenos podrían ser posibles y a partir de ello generar proyectos. Entonces acá, por ejemplo, es un trabajo donde te dice qué tipo de terreno, si cumple o no cumple la glosa 12. Entonces, por ejemplo, si cumple, entonces ya ese terreno tiene posibilidades por temas de dimensiones, por temas de cercanía a establecimientos de educación, de salud, de áreas verdes, etcétera, una serie de requisitos para que se puedan convertir en proyectos de vivienda de S49. ¿Ya? Entonces, eso quería complementar con lo que conversamos con Francisco, así que darle más que nada las gracias por esta instancia y eso. Y que los chicos pregunten, ahora. Oye, pero igual, mira, quiero resaltar algunas cosas de las que ustedes dijeron, que me parecen súper interesantes. Bueno, la encuesta sí o sí es un instrumento fundamental para contactarse con una comunidad, y ahí Francisco dio algunos tips de cómo tiene que ser una encuesta, ¿cierto? Después, eso de las fichas lo encuentro genial, porque pueden haber, me imagino, como fichas que pueden ser como especies de capas, así como, no sé, por ejemplo, ya, ficha espacio público, ficha, no sé, espacio privado, íntimo, o la ficha depende de la problemática, obviamente, entonces me imagino que pueden haber distintas fichas y ellos pueden trabajar así y es mucho más didáctico. Lo encontré genial y me imagino que cada color es un tema y lo van asociando después. Esos colores que tenían pegados en la ficha son un tema en particular y lo asocian con colores, me imagino. Un elemento. Exacto. Un elemento, claro. Eso lo encontré súper bueno, el tema de las fichas. Y que ellos también metan la manito ahí con la maqueta, o sea, como bien interactivo. O sea, es lo ideal, porque en este caso, bueno, como hay comunidades bien diversas, obviamente que ellos no tienen a lo mejor el espacio para juntarse, a lo mejor no tienen una mesa, qué sé yo, para trabajar los chicos, ¿verdad? Pero sí se pueden implementar algunas cosas, por ejemplo, y adaptar algunas cosas. En este caso, claro, a lo mejor no van a poder hacer una maqueta, pero sí pueden, el tema de las fichas yo creo que sí lo pueden trabajar, o tener un papelógrafo, algo como más entretenido. Ahora, porque ya se puede, digamos, estamos un poquito más de presencialidad y tienen esa facilidad. Antes era más difícil, pero también a lo mejor ahí se podría crear algo online, estoy pensando, en caso de que no se pudiesen juntar, de alguna manera como lograr obtener esta participación y lograr armarse esta ficha o este papelógrafo de síntesis, no sé, con colores, con, qué sé yo, a lo mejor rayando en una pizarra común, ocupando algo de tecnología. Eso es lo que hemos hecho últimamente, sí. Ah, ya, hemos genial. rayado, o sea, porque la gente está diciendo, tenemos una planta y sobre la planta vamos rayando. Claro, como más interactivo, súper. Claro. Y o sea, porque es recomendable, como te decía, de pronto hacer grupos, porque cuando tenemos una sola sala abierta, generalmente los que gritan más son los que hacen valer más su voz. Sí. Entonces, hay quienes le acomodan a los grupos más pequeños, digamos, donde tienen mayor facilidad para a lo mejor expresarse, y por lo mismo, ahora como el Teams o el Zoom nos permite tener salas separadas, claro. podemos hacer o sea, podemos poner esa misma planta en definitiva, claro. Y hacemos reuniones, digamos, o sea, hay 3 reuniones en paralelo con la misma planta y después se exponen. Generalmente sí, termina, o sea, cuando se hace esta actividad,
de la sesión más dinámica, digamos. Parte esto como con una presentación, ¿cierto? Se explica a través del PPT que decía Felipe de qué se trata el proyecto un poco, y uno muestra la planta, y aquí tenemos la hoja en blanco todavía, qué es lo que queremos hacer. Y ahí nos separamos en salas, y en cada sala, digamos, cada equipo, cada grupo raya, Claro. expone todos sus temas, y después de terminar esas salas por separado, nos volvemos a reunir y hacemos lo que se llama un plenario. Entonces en el plenario se le indica o se le invita a una persona representante del grupo que explique por qué tomaron esas decisiones. Y ahí se hace el cierre con un cafecito, en el caso de la presencialidad. Claro. En otro caso, cada uno tiene su cafecito al lado del computador nomás. Claro, sí. Se hacen presente. Un poquito esa es la dinámica. Está buenísima. Demostrada, claro, que funciona. Claro, y lo otro que encontré también interesante es el tema de los afiches, la difusión, como invitar a la gente. Porque, por ejemplo, claro, ¿cuánto se demora el proceso de ustedes? Estamos hablando que igual es un trabajo más largo, ¿cierto? ¿Cuánto es, más o menos? Un año y medio. Claro, un año y medio. Claro, obviamente, porque hay que desarrollar el proyecto, que sí, es mucho más trabajo, digamos. Pero en este caso los chicos, bueno, tienen como un semestre, o quizás se pasan un poquito el semestre, pero igual, así todo, encuentro que es interesante como que incorporen ese concepto de la invitación, la difusión, a lo mejor no con afiches masivos, pero sí invitar a la comunidad, como motivarla, a lo mejor lo que dijeron del video. Te pueden ir vía mail, pueden ir vía WhatsApp, pueden subirse a las redes sociales. Es el mismo afiche que va por distintas fuentes, ¿ya? Entonces, esa invitación queda un poquito más formalizada y te permite hasta poder imprimirlo si quieres. Claro, claro que sí, y además que es motivante también. Es como, estamos con ustedes, nos interesa, vengan, queremos trabajar, queremos saber de ustedes, etcétera. Así que lo encontré genial. ¿Y qué otra cosa? Bueno, lo de la síntesis, ¿cierto? Esto del plenario, ¿verdad? Que es parte de la ficha. Y luego hablaron espérame aquí, de la aprobación, la aprobación final, que en el fondo es todo un desarrollo completo, porque ustedes al final muestran el proyecto definitivo. Sí, y hay una validación por parte de la comunidad que dice, una validación. Parrilla, sí, estamos de acuerdo con el producto final que se está llegando. Obviamente las instancias anteriores son de, como decía Francisco, diagnóstico, recabar información, presentar una primera propuesta, recibir parte de la comunidad para ajustar esa propuesta, volver a entregar, y ya en esa se puede ajustar temas menores, pero ya esa es más o menos para ya ir cerrando el tema, ¿ya? Y también en estas licitaciones nos están pidiendo para cerrar también una maqueta física, donde ya maqueteamos el proyecto y se entrega una maqueta a la municipalidad y esa la exponen porque son procesos de, como decía Francisco, después viene una licitación para la construcción, y eso, entre que llaman a la licitación, pasa un año, entre que se construye, la adjudican y lo construyen, otros 2 años, entonces estamos hablando entre 3, 4 años más, después de que se terminó el diseño, para que recién esté construido. Claro, un proceso más largo, obviamente. Sí. Pero en realidad las etapas se pueden aplicar perfectamente a lo que es la práctica social, obviamente bajo a la escala que tienen, y eso de la maqueta también está genial, porque es distinto que las personas, la comunidad vea un plano, ¿cierto? Una foto, algo, a que vea una imagen, algo que se puede tocar, que lo pueden mirar así, no sé, es diferente, es mucho más didáctico. Sí. Súper. Bueno, lo otro, las imágenes son imágenes como muchas fotomontajes, imágenes como peatonales, ya que se vea el antes y el después. Eso también es súper bonito, cuando dice, esta es la situación actual, esta es la situación propuesta. Entonces ahí la gente se le hace mucho más evidente en qué va a mejorar su espacio. Claro, por supuesto que sí. Buenísimo, súper bien, súper buenos los tips, ahí las herramientas. Pero me gustaría que los chicos ahora hicieran algunas consultas. Aprovechen, chicos, de sus propias comunidades. A lo mejor hay algunos que tienen más problemas, que a lo mejor les ha costado elaborar una encuesta, por ejemplo, otros que recién van a empezar.
Así es que De hecho, hay consulten. grupos que han tenido, por ejemplo, problemas con comunicación con la comunidad, que se han ido desencantando en el camino. Quizás es la instancia también para poder plantear sus casos propios y a través de eso poder también extenderlo a los demás compañeros, porque hay varios casos diferentes. Y también, no sé si, yo aprovecho de preguntar que si como que tienen alguna metodología que pudieran compartir a los estudiantes para traspasar estos procesos de participación ciudadana a un diagnóstico, por ejemplo, específico. Quizás en el caso de ustedes no es tan así porque es un proyecto que ya se sabe que se va a hacer, ¿cierto? En el caso de los chicos, ellos levantan un diagnóstico y deciden qué hacer según lo que necesita la comunidad. Pero quizás hay cosas o tips que ustedes pudieran compartir con los estudiantes para que ellos entiendan, por ejemplo, cómo limpio esta base de datos que obtengo de lo que me dice la comunidad para medir expectativas, por ejemplo, para no caer en cosas que puedan como erosionar, no sé, la relación que ellos van formando con la comunidad también. Mira, un tema que señalabas tú es re importante, es el manejo de la expectativa de la comunidad, ¿ya? Como señalaba Francisco, los montos, los recursos son finitos, ¿cierto? Están determinados dependiendo el convenio que se esté desarrollando, ¿ya? Pero los números y el polígono de intervención también tiene que ser preciso, es decir, oye, esta intervención es de aquí hasta acá, este es el polígono de intervención, no nos podemos pasar para allá porque empieza a ser, no sé, otros dueños, terrenos privados o municipal, anda a saber tú, distintas instancias. Entonces, ¿cuál es el polígono de intervención? ¿Cuál es el espíritu de lo que se puede hacer? ¿Y cuáles son los recursos para llevarlo a cabo? Señalarlos desde un principio. Y el tema de los tiempos también es súper claro, porque de repente las personas creen que esto se está haciendo ahora y no sé, el próximo año va a estar construido. Y en realidad son procesos, todos los procesos públicos son súper burocráticos, ¿cierto? Que tienen que llevarte de A a B, se van aprobando y pasamos a C y así sucesivamente. Entonces, como dar todas esas instancias para que la comunidad sepa bien de lo que está más películas de lo que está señalado, es re importante. Súper. Sí. Y con la expectativa también a veces yo siempre le decía a los chicos en el curso que ojo con las imágenes, o sea, porque la comunidad muchas veces te saca fotos y las guarda, y después cuando está construido el proyecto, oiga, pero si no quedó como estaba en los renders, ¿eh? Y te la cobran. Te acusa. Entonces hay que ser bien responsable también con lo que se muestra. Sí, pues. Además que es una imagen referencial, o sea, como que también dejar súper claro que... Uno siempre tiene que dar ese alcance. Exactamente. Las imágenes son referenciales. Sí. Así que... Ya pues chicos, consultas. aprovechen, pregunten. Voy a empezar igual como lo hacía con varios que veo ahí. Sofía. Eso, pregúntale directamente. Sí, Jordan. Sí, alguien habló Profe, ahí. Gonzalo, si quiere, le compartimos nuestra experiencia porque nosotros ya estamos como... o sea, para partir nosotros estamos trabajando con la comunidad vendedora ambulante en el frontis del Hospital Sotero del Río, que también nos interesó el tema de mucho antes que iniciar la práctica porque justo con el profe Sagra estábamos desarrollando un proyecto ahí. Entonces nuestra experiencia igual fue súper conflictivo porque el tema de vendedor ambulante igual es como una comunidad súper dispersa, o sea, cada vendedor ambulante es como el rey de su propio territorio, por decirlo así. Entonces, en nuestro caso, sí nos costó, por ejemplo, unirlos o tratar de encontrar puntos medios, pero claro, como dicen, con la encuesta, con conversación boca a boca, pudimos seguir avanzando. Pero mi pregunta va dirigida, por ejemplo, ahora, ¿cómo nos aconsejan? Porque nosotros ya estamos, por ejemplo, ya coordinamos una reunión con el SECPLA de Puente Alto
Y también queremos ver como el tema de la expectativa, porque igual, por ejemplo, la persona como representante de la comunidad tiene una expectativa como, ya chiquillo, esto está hablado, esto se va a hacer. Entonces igual no sabemos cómo decirle, pucha, ¿sabe qué? Nosotros hacemos todo lo posible, estamos trabajando por desarrollarlo, pero ¿cómo le podríamos hacer comunicar esto? Porque ese es como nuestro gran miedo frente a la comunidad, como quedar mal con ellos. Claro, profe. Yo soy Verónica, soy parte del equipo de Jordan en el mismo proyecto y lo que él dice, nosotros le vamos a mostrar ahora rápido como lo que nosotros le habíamos presentado de una idea de lo que podría ser nuestro proyecto, pero claro, nos llama la atención lo que dice porque es cierto, o sea, puede o no quedar como este render que nosotros proponemos, ¿verdad? Entonces, es delicado el asunto. Felipe, hay ruido por acá, así que... Sí, mira, les aconsejaríamos en primera instancia, como van a tener esta reunión con SECPLAC, yo creo que eso es neurálgico. Al tener esa reunión, poder recabar información del carácter de lo que ustedes han ido trabajando con la comunidad y ver qué alternativas existen, ¿cierto?, para poder levantar recursos para poder llevarlo a cabo, ¿ya? Porque al final este es un tema eh, que, que lo económico es súper importante, porque acá hay que comprar materiales, hay que levantarlo, etcétera, etcétera. Entonces, conversar con la SECPLAC o el SECPLAC, qué alternativas de levantamiento de recursos se pueden incluir para este tipo de proyectos, ¿ya? Lo otro también que es complementario y que las comunidades empoderadas pueden ayudar a apuntalar esto, ¿cierto? Es que también ellos se hagan, ustedes involucrarlos, ¿cierto?, en este proceso, ¿cierto? Que la comunidad, la organización que están trabajando con estos vendedores ambulantes, etcétera, puedan ser parte de este círculo virtuoso, que puedan generar, no sé, desde ayuda de mano de obra para la ejecución, no sé, por el tema de los materiales, se pueda, si no hay recursos como específicos, decir, oye, vamos a traer plata de este programa y vamos a ejecutar, que son, no sé, 200, 300 millones para hacer este programa, da lo mismo el número, pero estoy poniendo un caso, no decaer y decir, no, no hay ningún recurso, sino que ver otras posibilidades, y esas posibilidades que las organizaciones, no sé, puedan colocar mano de obra, el tema de levantar, no sé, materiales con, no sé, auspicio de ciertas empresas, entonces empezar a buscar distintas alternativas porque acá no va a llegar esto como, ya, mira, trae este render hermoso y que viene con la comunidad y después la municipalidad va a venir, ya, yo pongo toda la plata. Es súper difícil, entonces, pero sí tienen que forzarlo, ¿cierto? Tratar de que se genere esa instancia y si no se genera inmediatamente, quizás pueda suplir alguna parte de eso y después tienen plan B, tienen plan C, pero siempre involucrando a la comunidad, que la comunidad no, a gallo regalado no se le den los dientes, ese término básicamente va por ahí, que la misma comunidad se haga parte de este proceso y así también va a sentir de que tiene un involucramiento mucho mayor y lo van a sentir mucho más propio de esto, más que algo que le llega como de la nada. Como regalo. ¿Ya? Entonces, sí. Entonces, ese yo creo que serían unos temas. Francisco. Para contextualizarnos un poco, esta propuesta, ¿ustedes están trabajando directamente con la SECPLA de Puente Alto? No, profe, deje explicar. Lo que pasamos es que nosotros primero planteamos con la comunidad y nos acercamos como súper predispuestos a resolver un problema que no era tanto, o sea, en verdad sí era arquitectónico, pero también estaba trayendo otros problemas como sanitario, de seguridad, y desde ahí partimos. El tema del SECPLA ya nació, de hecho, desde una misma gestión de la encargada o la representante de la comunidad. Y también, como decía el profe, nosotros también manejamos más de un modelo con diferentes presupuestos, porque igual ya hicimos cotización de cada pieza, entonces estamos trabajando.
Entonces, básicamente, en esta reunión lo que nos vamos a hacer es como presentar las dos propuestas, ir a ver el tema de lo económico, y de ahí cuando ellos nos den una respuesta, quizás nosotros ya teníamos pensado hacer como juntar a la comunidad y decirle como, miren, ¿se acuerdan de estos chiquillos de la universidad que estaban planteando algo académico? Pucha, miren, lo tratamos de desarrollar, esto va a ser como los costos, quizás la municipalidad nos pueda aportar esto, pero nos va a faltar esto, pero básicamente estamos como en ese punto de tratar de buscar financiamiento quizás por parte de algunas entidades. No sé si los chiquillos quieran decir algo Cuando o hablan complementar. y cuando hablan de la comunidad, es la comunidad de vendedores ambulantes, ¿no? Sí, Están agrupados y es un número determinado de sí, profe. personas. ¿Cuántos son? De Nosotros hicimos hecho, son 43, Claro. son 43 personas. De hecho, ellos tienen más de un convenio. Ellos tienen las patentes por parte de la municipalidad que es de comercio permanente. Entonces, por ejemplo, ellos tienen un límite de horas para poder poner sus puestos y sacarlo. Por eso nuestros módulos, por ejemplo, son desarmables y transportables. También otro de los puntos es que ellos tienen un convenio con el hospital, que el hospital le dice, pucha, yo te cedo este lugar siempre y cuando respetes ciertas normas, que es que todos los puestos tengan, por ejemplo, una estética parecida, que no se pasen de unos metros cuadrados determinados, y que básicamente controlen y mantengan la higiene en el lugar, que igual es súper complejo, pero claro, están como varios agentes entre medio y no ha costado sinceramente llegar, porque por ejemplo tratamos de buscar una conversación con el hospital y no, ni siquiera nos contestaron a ese punto. Entonces, eso es como lo que queríamos ver, porque pucha, ya estamos viendo que tenemos esta reunión, quizás nos vaya bien, quizás nos vaya mal, pero lo ideal igual es que este proyecto, aunque no lo logremos desarrollar nosotros, le quede a ellos para que el día futuro, quizás Eso. con su ahorro puedan desarrollarlo. Claro, eso es importante también. Nosotros queríamos plantear hasta qué punto de este proyecto sería prudente que nosotros como estudiantes participáramos, ¿cierto? Porque primero no tiene que ver con decisión, sino que más bien nosotros somos estudiantes y fuera de eso, nosotros tenemos otras materias, otros en el fondo asuntos que atender. Y claro, nos gustaría participar y desarrollar lo más que se pueda esto, pero poner un límite en cuanto a nuestro actuar, porque no podemos ponernos de manera indefinida contra viento y marea en el fondo para los problemas que vayan a surgir de ahí en el fondo. Eso era también parte de lo que queríamos conversar. Sí, yo ahí, Verónica... Ah, perdón, Sí, dale, Francisco. Sí, no, sorry. Ustedes siempre tienen que repetir y reiterarlo que ustedes son estudiantes de arquitectura, que en el fondo están haciendo un apoyo, ¿cómo se llama?, a la comunidad, pero justamente que no se pasen rollos con que este proyecto, con que ustedes van a factibilizar económicamente este proyecto, si bien no sé si esto también está contemplado porque los proyectos son carísimos, o sea, aunque se ve una propuesta relativamente ligera, modulada, pero el costo, la mano de obra, encarece mucho y ahí no sé si se llegara a desarrollar esta propuesta, la mano de obra también estaría contemplada con participación de estudiantes o esto llega simplemente a nivel del proyecto en cuanto a imágenes y planos. Claro, Claro, nosotros esa era como también, nuestra incertidumbre, como hasta dónde nosotros podríamos acompañar a la comunidad, porque tampoco sabemos, por ejemplo, si de parte de la municipalidad, por ejemplo, nos van a decir como, ya chiquillos, participen, o nos van a decir como, no, muchas gracias por la idea, de aquí la tomamos nosotros y avanzamos. Entonces, es como, ¿qué nos recomendarían? ¿Qué creen ustedes que es como el camino a seguir en ese aspecto como más legal, por decirlo de alguna forma? ¿O como las formalidades? Bueno, yo como profesora, chicos, ya, el objetivo de esta práctica es entregar una mejora social, ¿verdad? Por lo tanto, ustedes el hecho de estar aportando con este proyecto, de estimar, digamos, esta alternativa, ¿cierto? Alternativa A, B, C, presupuesto, y a lo mejor de dejar estos contactos o gestiones enlazadas, ya sea con SECPLAC, ya sea quizás con, no sé, otra organización,
dejar a los encargados de la comunidad bien involucrados, ¿cierto?, en que tienen que continuar este proyecto. Esa es la ayuda de ustedes, ¿ya? Ese es como ya el objetivo cumplido de la práctica social. Ahora, si por ejemplo la SEC les dijera ya, nosotros vamos a colocar la plata, que es como bien utópico pensar así como decía Felipe, que es difícil que digan ya, vamos a financiar todo. Bueno, supongamos que vamos a financiar una parte, no sé, y queremos que ustedes participen, supongamos. ¿Ya? Bueno, estaríamos hablando ahí de como una segunda etapa y ahí tendríamos que ver si a lo mejor dentro de los ramos, la asignatura que ustedes tienen, por ejemplo, les pudiesen convalidar algo, si a ustedes les interesara participar, ¿verdad? O también a lo mejor invitar a estudiantes de construcción, de ingeniería, ¿me entienden? Pero la primera etapa es esta, es que ustedes entreguen esta propuesta, que hablen con el SECPLAC, ¿cierto? Que dejen más o menos encaminado esto, que hagan un presupuesto, que armen unas gestiones, y lo que dijo Felipe es súper importante, es decir, que la comunidad esté ahí como activa, no que ustedes entreguen esto, ¿cierto? Y que la comunidad lo reciba como un regalo, como algo muy externo, porque entonces lo más probable es que quede ahí, ¿cierto? Tiene que ser algo en que ellos participan y se hagan cargo también. Entonces, Sí. hasta ahí es la primera etapa. Así que súper bien en eso, chicos. Y dependiendo de la reunión de lo que pase ahora, obviamente es lo que vamos a ir definiendo. Pero ustedes tampoco no se sientan con algo que se les viene encima, así como una montaña, que ustedes son responsables de llevar esto a cabo hasta el fin. No, ustedes están haciendo una propuesta que ya es una ayuda, que es una mejora. Igual Traten como- de ir a esa reunión con algún representante de la comunidad, ¿ya? Porque a la Eso, municipalidad y todo le interesa ese peso de la comunidad que va a ser beneficiada y de esa forma puede agarrar más peso. Y como dice Paula, esto es paso a paso. En este paso firme que es el del ramo, y si bienvenidos se dan los otros pasos, sería espectacular. Pero ahí primero den un pase firme en esto, en conversación que sepa, afianzados desde la comunidad, con presupuesto, proyecto claro, con bajos costos, ¿cierto? De fácil ejecución, y que sea un aporte para la comunidad, y después piensan en los otros pasos. Ténganlo en su radar, pero primero focalicen su fuerza a esto. No tienen que andar pensando, oye, ¿cómo le voy a entregar la llave a cada locatario si todavía no tenemos estos primeros cimientos? ¿Ya? Sí, Y profe. de todas formas, yo creo que es importante, chicos, que la semana pasada también lo conversamos un poco, no sé si fue la semana pasada o antes, que también ustedes piensen igual, según la reunión que tengan y todo, tomen en cuenta eso, pero piensen hasta dónde quieren llegar, porque yo veo que algunos preguntan como, no tengo tiempo, pero otros preguntan como, no quiero que me dejen fuera del proyecto. Entonces quizás ustedes se pueden poner de acuerdo entre el grupo. Por ejemplo, yo voy a llegar hasta que termine la práctica, a mí me interesa seguir, no sé, y se puede ver una forma en conjunto, pero también piensen ustedes, o sea, hasta dónde les interesa o cómo es el compromiso propio personal, para que después, si es posible, se pueda armar un equipo con otros ramos, como dice Paula, o lo que sea. Pero primero también ustedes pónganse en ese plan, vayan a la reunión, vean qué sale de ahí, si efectivamente existe una posibilidad, piensen cuál es la postura que va a tener cada uno. No es necesario que todos sigan el mismo camino tampoco, quizás. Eso. Ok, profe. exacto. De hecho, lo último como para acotar es que, claro, esta reunión la estamos coordinando precisamente con el representante que nosotros conseguimos en la comunidad, así que vamos como bien encaminados en la comunidad y nosotros como unión de trabajo de equipo. Así que eso, muchas gracias. Ya. Perfecto. Igual Y hacerle también una una de última las dos va a acotación. asistir. Ya. Disculpa, súper cortita. Me imagino que ustedes tienen, esa era una imagen como del proceso final, ¿cierto? Sería, Eh, no sé si lo Sí. tienen, pero yo creo que sí, pero a lo mismo se los digo igualmente, como entender, mostrar un poco, oye, este es el terreno, ¿cierto? Esto es lo que está pasando actualmente, y mostrar, estas son las estrategias, y después Eso. obviamente esta imagen como final, ¿ya? Como para contextualizar a las autoridades.
¿ya? Tenemos, ¿Y claro, cuáles son los beneficios versus lo precario que es actualmente? Claro, tenemos un estudio que explica eso, el tema del armado de cada cubículo, la zona donde va a estar emplazado, entonces ya hemos estudiado el asunto. Sí, Ya. Verónica, pero el Felipe te lo dice como de una manera estratégica. Por ejemplo, este es el lugar, esta es la situación actual y esta es la propuesta. Claro. Así como síntesis, cosa que ellos vean en una lámina, chuta, ya, está así y pasaría esto. Listo. Por ejemplo, todos los vendedores ambulantes están Claro. caóticamente emplazados y con esta propuesta los vamos a formalizar, van a tener su espacio, que se hagan cargo, va a ser un espacio más limpio, etcétera. Y traten de mostrar esto también en planta, como entender, porque también quizás los módulos quizás hay que separarlos un poquito para que no se encajone tanto, no sé, tipo afinar un poquito si es necesario. Son preguntas, no es una observación puntual. Ya. Sí. Ya, Ese chicos, no pregunten, se que frustren. los profesores tienen poco tiempo, así que aprovechen de hacer las últimas preguntas. Igual estuvo súper bien que el grupo de los vendedores ambulantes compartiera esta información, porque esto les sirve a todos. ¿Ya? Sí. Después cambio de escala nomás. Pregunten. Exacto. A ver, el equipo de los indigentes podría preguntar, ¿cierto? El equipo también de las zonas de sacrificio, interesante. No sé quién está ahí, a ver. Pueden escribirla por el chat también y nosotros la decimos. Bueno, había un grupo también de FENAPO que tenía, de Pascual Gambino, que tenía También. ciertas problemáticas específicas con la relación con la comunidad actual. También podrían plantearlo. Hola, profes, ¿cómo están? Hola. ¿Escucho? Hola, Sí, mi nombre es está bien. Natalia, soy del grupo de la Consuelo. De los De indigentes. personas en situación de calle. Sí. Nosotros estamos bien atrás en comparación a los chiquillos, somos nuevitos, estamos recién en el primer semestre de práctica y ya tenemos quizás la parte, según nosotros ya, la parte del observatorio quizás un poco más cerrada, reunimos bastante información, los datos más duros, etcétera, etcétera, pero tenemos problemas en quizás cómo encontrar una comunidad. Teníamos varias opciones porque la idea es poder ir avanzando para no quedarnos 2 semestres pegados con la práctica, o sea, a nosotros nos interesa, pero hay que ser bastante realistas en el sentido de que no contamos con el tiempo para poder hacerlo como quisiéramos. Fuimos viendo varios caminos y una de las cosas que se discutió con los chiquillos fue que quizás podríamos hacer una entrevista, como una encuesta, que se la dejamos a los profes para revisar en el aula virtual, junto con el observatorio. Hicimos varias preguntas, pero a partir de eso no sabemos muy bien cómo continuar, ¿no? Porque claro, quizás con la encuesta vamos a encontrar rangos etarios que más o menos igual los manejamos, dada la información que encontramos, quizás datos psicológicos, quizás por qué la gente está ahí, que también se manejan mucho, que ya los encontramos en el observatorio. Entonces, la pregunta va más directa como a cómo podríamos encontrar una comunidad. Estábamos pensando en quizás armar una comunidad, de repente ir a una zona de impacto, en la que una toma de terreno quizás y preguntarle directamente a la gente, oye, ¿te interesa salir de esta situación o quizás no? Y tienes algún tipo de recurso, ¿no es cierto? Que eso sería información que vamos a rescatar con la encuesta. Y quizás crear una comunidad o, de lo contrario, ir a trabajar con una comunidad, ya sea, no sé, el Hogar de Cristo, por ejemplo, y proponerles algo a ellos, o quizás trabajar en conjunto con una municipalidad, aunque claro, nosotras vemos que quizás eso va a ser demasiado utópico porque es muy imposible que de repente una municipalidad quiera financiar un proyecto de estudiantes de arquitectura. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros enfocar nuestra práctica para poder darle como rienda al asunto? No sé si esa pregunta va más para la Paula. Ya estoy lanzado, Para Francisco. corrección. Dale, Francisco. Pero igual la opinión de ustedes, así como externa, Claro. nos sirve. O sea, yo tengo una visión respecto a los municipios. O sea, primero, ¿qué es una comunidad, en definitiva? O sea, son grupos organizados, se supone, que como bien vimos en el caso anterior,
¿cierto? No necesariamente van ligados a un tema de ser vecinos o ser simplemente vivir en un lugar, y por eso los hace comunidad. Comunidad también se forma a partir de agrupaciones, como bien vimos, de comerciantes, agrupaciones incluso de fútbol, quienes han peleado por la construcción de una multicancha. Entonces, primero, cuando se define bien ese grupo con el cual se va a trabajar, en definitiva yo creo que todo va fluyendo mejor. Yo creo que me hacen falta más antecedentes un poquito, Natalia, como para entender la figura, porque en este caso, tú, ¿cuál es el tema, en primer lugar, con el que están trabajando? ¿Son personas en situación de calle? Claro, con gente en situación de calle. Entonces nosotros estamos recién en la etapa del observatorio, casi cerrándolo, o ojalá cerrándolo, para poder luego acercarnos a alguna comunidad y poder conversar con ellos. Entonces, y poder elegir un proyecto también, ¿no? Que estábamos pensando, chuta, ¿qué hacemos? Nos enfocamos en hacer viviendas a la gente, que es algo que está igual mega saturado. O sea, si nos vamos no sé, pues, al tema de vivienda, yo creo que Aravena resolvió ese problema perfecto. O nos vamos, por ejemplo, a quizás hacer un comedor común, o quizás nos vamos a hacer baños, o quizás en vez de enfocarnos en la gente que vive en la calle, quizás enfocarnos en que gracias a la pandemia y otros factores, este factor ha empezado a subir, ha aumentado, y en los últimos 10 años hemos visto que han aumentado la gente en situación de calle. Entonces quizás en vez de enfocarnos en la gente que ya está en la situación de calle, enfocarnos en la prevención y enfocarnos en gente que está en situación de clase media, y verlo por ahí. Entonces estamos como con demasiados caminos que tomar, no sabemos para dónde enfocar. Sí. Lo primero, decirte que yo creo que nadie ha resuelto el tema de la vivienda social, ni siquiera la Aravena, así que tranquila, que todavía queda un largo camino por recorrer en ese ámbito. Sí, o sea, el tema de la vivienda para personas en situación de calle, chuta, es un tema que ya nos trae, yo creo, algunas contradicciones, en el sentido de que muchas veces, o sea, no se está buscando muchas veces esa solución. Hay mucha gente de la calle que viene de casas constituidas y por a veces motivos se han desligado, digamos, es un tema mucho más profundo, y por lo mismo es bastante difícil de llegar y plantear una solución sin tener claridad del problema. Entonces, me hizo mucho más sentido lo que planteaste respecto a los comedores comunes. Creo que esa es una temática que se ha levantado fuertemente en el último tiempo. Por ahí no sé si el profesor Cortés está trabajando precisamente con un grupo en República, donde justamente estaban viendo el tema de los comedores comunes. Pero eso yo creo que, claro, hay que levantarlos, hay que tener un poco el dato duro, y vuelvo al tema que te decía de reconocer a la comunidad. Es un sector determinado donde tú estás emplazada, y por lo mismo tienes una cuantificación de las personas. O sea, yo creo que siempre es muy relevante partir con una, como tú dices, comunidad ya detectada. Entonces yo creo que habría que dar el salto de entender si tú vas a trabajar en un territorio común donde a lo mejor supiste que no sé, porque están en una situación de vulnerabilidad, a lo mejor como el grupo con el que está trabajando Jordan y la Verónica, ¿cierto? Que ya es o sea, a pesar de ser ambulantes, ya se definen como claro, ya están organizados. Eso es súper relevante, de que exista o que puedas trabajar con un grupo que ya esté medianamente organizado. Y con eso ya, claro, puedes ir a la municipalidad. O sea, yo de antemano les digo, las municipalidades generalmente no tienen ni un peso, así que para que no se frustre, para que no digan, pucha, hemos estado peleando o tratando de conseguir fondos. Y lo mismo le digo al grupo anterior que presentó. Probablemente la solución no va a estar en la municipalidad. Las municipalidades lo que hacen es presentar proyectos para fondos, ya sea regionales, ya sea postular a programas existentes, pero los municipios tienen fondos muy limitados. Ahora, si llega un proyecto le sale 5 millones, probablemente se puede abordar, pero un proyecto de 100 millones, complicadísimo. Así que por eso es importante también saber cuál es el alcance. Sí. Yo creo que disculpa, una buena alternativa que señalaste, por ejemplo, el Hogar de Cristo, pero por ejemplo hay fundaciones, ¿cierto? Está la fundación, por ejemplo, Quiero mi parque, ¿no? ¿Cómo se llama esa fundación de los parques? Mi Parque se llama. Mi Parque. Fundación Mi Parque. Esa y fundación también de la calle.
Entonces hay distintas fundaciones como con temas bien específicos que yo creo que es una buena alternativa, como, porque salir a tratar de armar una comunidad es No. como bien utópico. Buscar una toma y empezar a remar para construir el tema de su vivienda definitiva es un tema a largo aliento, ¿ya? Sí. Entonces, una buena estrategia que no sé, no la he visto mucho, es ir en busca de estas fundaciones. Entonces, llegar a una fundación, Fundación Mi Parque, decir, mira, somos alumnos de la Universidad Central y queremos ayudar en algún proyecto, y ellos, les aseguro, deben tener una batería de terrenos por proyectar y que no tienen la gente para desarrollarla, les van a decir, ya, excelente, vamos por este. Y ahí entran de lleno y van a entrar ya en un tejimaneje que ya está súper, con una metodología súper clara, van a decir, esta es la comunidad, y van a empezar a generar las participaciones ciudadanas de una forma súper compenetrada, ¿cierto? Y con fundaciones que funcionan. Entonces, yo creo que iría por ese lado. Yo creo que les pueden subir bastantes peldaños a la hora de poder enfrentar después proyectos de estas características. Y como no cerrarse solamente que es vivienda, así como está el tema de los vendedores ambulantes, hay temas de espacio público, hay temas, distintos temas que señaló Paula en un principio. Entonces, eso. Sí. Sí, Yo creo, de la- Natalia, Natalia, yo creo que, bueno, entiendo perfecto como que de repente, claro, se les viene una nube encima gigante, ¿verdad? Pero ahí parte por el análisis. Por ejemplo, ¿dónde comen estas personas? ¿Dónde duermen? ¿Dónde deambulan? Porque eso da pistas, ¿cierto? Para entender, bueno, a lo mejor van a comer, suponte, en un tal lugar, o tal organización va y les da comida. Y entonces ahí ustedes pues hablan con esa organización y ahí, bueno, van entendiendo y comprendiendo realmente la problemática y eso les da pie, ¿cierto? Para poder decir, va, en realidad esta comunidad funciona de esta manera. Porque como dice Felipe, ir, claro, entrevistar a personas, por ejemplo, en situación de calle, puede ser quizás, no lo sé, pero tratar de que sean una comunidad, es decir, si existe, espectacular. Si existe, si es que ellos mismos dijeran, no, nosotros estamos organizados, por ejemplo, tenemos un representante, bien, pero de tratar de juntar eso, no, sería imposible. Es un esfuerzo que iría en contra a lo mejor de su propia lógica, porque a lo mejor a ellos no les interesa, partiendo por eso, Claro. entonces tienen su propia forma. Entonces ahí es como Sí, fijarse sí. bien en esa persona en situación de calle, cómo vive esa persona, qué es lo que hace, dónde se mueve, Existe una qué es lo que fundación, necesita, etcétera. existe una fundación, Paula, perdón, que se llama Gente de la Calle, que es la fundación que más opera con las temáticas más sociales, digamos, y justamente ahí está el tema de que ellos entiendo que trabajan en tema de comedores comunitarios, y están como en 3 puntos, Súper. según sea, así que para que también a través de Sí, ellos claro. a lo mejor también podría reconocer algún tipo de no sé si agrupación, como te digo, pero sí ya es una entidad que está conectada y tiene Claro. levantamiento de datos y todo. Claro, porque además puede La ser esta sociedad organización, ¿cierto? Esta fundación, organización, ¿verdad? Y a lo mejor esta comunidad en situación de personas en calle es algo, es global, porque en realidad no hay una agrupación puntual que tenga un representante, pero existe esta comunidad de personas, ¿cierto? Esta gente. Por lo tanto, a lo mejor la parte organizativa y organizada justamente son las fundaciones y las organizaciones, y nada más. Y ahí, Claro. Ujú. Sí. entonces, Sí, de la misma forma, yo creo que, Natalia, es necesario también que primero pasen por el proceso de como tener la comunidad, enfrentarse a ella, sea cual sea, si es a través de una fundación, si es diagnosticar de alguna manera y después pensar en el proyecto, porque ustedes han Sí. tenido varias veces la ansiedad, digamos, que todos la tenemos igual quizás, de pensar en el proyecto, pero antes de tener un diagnóstico, incluso antes de haber terminado el observatorio. Claro. ¿Por qué? Porque Exacto. cuando, por ejemplo, hablan de vivienda o cuando dicen, hay algo que ustedes varias veces se han preguntado como internamente en el equipo, como ¿por qué está en esta situación o quiere salir de esta situación? Yo también creo que es un poco violento preguntar como
yo sé que tu situación es mala y te pregunto si no querías estar en ella, no sé, como que en la medida que ustedes se vayan acercando a una comunidad, también van a encontrar la manera de comunicarse efectivamente con ella de manera más clara y por tanto poder levantar las propias necesidades que tengan ellos. Acuérdense que en este curso son las comunidades las que nos hablan de sus propias necesidades, relacionado con la arquitectura obviamente, pero no se adelanten a pensar en un proyecto ya, porque puede ser que ni siquiera vaya por... Yo también me imagino, tal como Francisco y Felipe, que por el lado de la vivienda probablemente no va, No. pero también es un prejuicio quizás mío, puede que no sé, y que justo la comunidad que usted, no sé, pero ¿se acuerdan lo que habíamos hablado como proyectos más móviles, más quizás refugio, o lo mismo de los comedores que ustedes dicen? Pero eso piénsenlo una vez que tengan como un problema que levantar, porque hoy día tienen cifras que son generales, pero en la medida que ustedes vayan bajando esas cifras a la realidad de las personas, se les va a abrir un mundo de posibilidades en cuanto a proyectos. Entonces, de nuevo, yo creo que como que calmen esa ansiedad del proyecto todavía para poder realizar un diagnóstico que esté desprejuiciado y no que ustedes apunten con el diagnóstico, es decir, por ejemplo, que ustedes una encuesta que pudieran realizar, traten de apuntar a una respuesta que ustedes más o menos tienen en la cabeza, sino que vayan como abiertos a las posibilidades que efectivamente les puede dar esa comunidad. Sí. Ya. Súper, Natalia, ojalá te haya servido. Tengo que un poco cortar porque los profesores quedan 5 minutos. Entonces, Sofía, si quieres dejas plantear la pregunta y los profesores pueden a lo mejor mandar un correo después. A ver, Sofía, comenta. Sí, profe, no sé, como ustedes quieran, la planteo o... Sí, plantéalo. Ya, que nuestra duda, antes que todo, hola, profe, ¿cómo están? Nuestra consulta es, estamos en una comunidad en Quilicura trabajando y ya nos hemos acercado a la comunidad, ya hemos hecho participación en encuestas, ya hicimos el diagnóstico, ya sabemos sus necesidades y queremos saber si ustedes nos pueden orientar un poco en el tema de que la comunidad se desmotivó. Entonces a nosotros igual nos interesa bastante saber cómo podemos mejorar en ese punto, porque igual no es la idea seguir como solos, porque ese es el punto de la práctica. Entonces, no sé si ustedes nos pueden orientar en qué podemos hacer o no sé. Esa es nuestra gran consulta. No, es normal muchas veces de desmotivación y tiene que ver mucho también con las expectativas que hablamos al principio. Volver a motivar, no sé si es tan fácil cuando quizás, ¿cómo se llama? No sé cuánto tiempo ha pasado desde que comenzaron a trabajar en conjunto o ustedes están tomando una temática que a lo mejor venía de más tiempo atrás y quizás por lo mismo, nosotros nos ha pasado que nos hemos metido en proyectos que han tenido una data histórica y claro, lo importante es de repente encontrar personas clave. Siempre hay personas que empujan los proyectos y volvemos siempre al mismo tema, chicas y chicos, o sea, no se sientan ustedes responsables del desarrollo y término de un proyecto cuando, con Felipe, si les decimos la cantidad de proyectos que no han llegado a puerto, se me quieren matar. O sea, yo les digo, de 500 proyectos que hemos hecho, deben ser 20 los que, hoy día un poquito más, porque nos estamos metiendo en proyectos que desarrolla el MIMBO y esos tienen, digamos, los montos ya asegurados, pero con las municipalidades hemos desarrollado una infinidad de proyectos y con arquitectura en detalle, o sea, listo para llegar y construir, y lamentablemente por falta de fondos, por falta de prioridades, porque cambió el alcalde, se nos fue el proyecto a las pailas y bueno, tenemos que lidiar los arquitectos, las arquitectas con esto de que somos proyectistas y que muchas de las cosas que hacemos a veces no llegan a puerto. Pero por lo mismo siempre es bueno y traten de buscar siempre personas claves que estén siempre con la idea de seguir adelante, retomar proyectos que a lo mejor se habían caído
que son ellos los que yo creo que van a seguir hasta el final. El grupo a lo mejor con el que partieron, si partieron con 20 personas, hoy día quedan 5, que diablo, o sea, sigan con los 5 y tratar de que esos 5, o sea, cuando se logra finalmente o se llega a puerto, esos 5 van a ser los estandartes de la comunidad. Sí. Yo complementando lo que dice Francisco, es neurálgico el tema de la comunicación, ¿ya? Porque generalmente las comunidades se desinflan cuando no saben qué pasa con, en este caso, este equipo que está ayudándolos a pujar un proyecto, ¿cierto? Entonces, una buena alternativa es de repente decir, ya, ¿saben qué? Nos vamos a juntar cada una vez a la semana o cada 2 semanas, pero dejar como medio sacramentado esa reunión de avance, ¿ya? Y estar comunicándose todo el tiempo con la comunidad. Con comunicación es muy difícil que la gente diga, ah, no, sé que nos dejaron votados, porque ese es como el principal rollo. Quizás pueden estar trabajando a full, pero si ustedes no le comunican que están trabajando a full, ellos piensan de que no están haciendo nada, por ende se desinflan, ¿ya? Entonces, el tips que les damos es comunicación y tratar de generar reuniones con una fecha específica en un tiempo determinado, porque eso los ordena a la comunidad y los ordena a usted a que esto vaya avanzando, ¿ya? Porque cuando queda como todo en el aire y cuando nos juntamos, organicemos, ¿verdad? Al final eso va quitando las expectativas, quitando el amor por lo que se está haciendo, ¿ya? Sí, súper. Bueno, chicos, lo vamos a dejar hasta acá. Sofía, ojalá te haya servido lo que opinaron los profesores. De todas formas, vamos a seguir conversando nosotras. Nos quedamos obviamente acá con ustedes, pero despedimos al profesor Felipe Zapata, al profesor Francisco Azagra, que han tenido una voluntad enorme, una súper buena disposición, y les agradecemos porque es súper interesante lo que compartieron con nosotros. Se agradece totalmente la experiencia, los tips. Así es que esto quedó grabado, chicos, y lo pueden volver a ver si es que algo se les fue por ahí, ¿verdad? Y bueno, agradecerles una vez más y estamos en contacto porque quizás les pidamos ayuda. Oh, pero los vamos a invitar a que vean los Sí, proyectos, nosotros obviamente. Los vamos a felices, así que invitar a ver las propuestas finales, obviamente, cuando se acabe el semestre. Así es que eso, perfecto. muchas gracias, Francisco Felipe. Muchas gracias a ustedes, que estén muy Gracias a bien. ustedes. Gracias, Saludos a todos profe. Chao. Chao, Gracias. chao, los que les chicos. vaya súper. Hay Gracias. varios desordenados ahí, ¿eh? Chao, chao. Gracias. Chao. Gracias. Chao, Chao, chao. 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 Ya. Chicos, nos quedamos acá conversando un poco. Hagamos una pausa de 2 minutos porque tengo que ir a buscar algo. Ya, una pausa breve, 5 minutos y retomamos, ¿ok? Súper. Ok.
Ya, chicos. Chicos, ¿están o no están? Sí. Sí, profe, sí estamos. Ah, ya. Ujú. Ya. ¿Qué les pareció el taller, el encuentro con los profesores? Bastante bueno, profesor. Nosotros, el grupo de vendedor ambulante, nos aclaró muchísimo. De hecho, ya nos pusimos a trabajar porque era como justo lo que necesitábamos, ver como el proceso para presentar, así que estamos clarísimos. Qué bueno, genial. ¿Y el resto qué opina? ¿O todavía no saben mucho, no lo visualiza bien quizás aún? Sí, a nosotros nos ayudó mucho el grupo de los vendedores ambulantes, iba a decir, de Situación de calle. los situación de calle, gracias, nos ayudó bastante, estábamos conversando por interno y ya sabemos más o menos cómo ir conformando la siguiente etapa, ¿no? Así que no, bien, gracias. Ya, qué bueno, genial. Me gustaría escuchar a los otros equipos también, al equipo de la zona sacrificio, al equipo de Alexis digo yo porque es el nombre que más me suena ahora, pero el equipo que no me acuerdo el nombre exacto que le habían puesto a su comunidad, digamos a la problemática, ¿cierto? Pero al equipo de Carlos Pinda, no sé si está, u otro también antiguo. No sé, ¿hay alguien del equipo de las zonas de sacrificio? No hay nadie, chicos, a ver. ¿Y Alexi? ¿Alguien es del equipo de Alexi? Matías, no me acuerdo de los otros nombres en este instante. Ya, si no dicen nada, entiendo que están súper claros, y no sé si es así. Como que la idea es que conversemos y que ustedes nos hagan consultas, chicos, para que puedan seguir avanzando. Porque acuérdense que el jueves anterior hablamos, o sea, pedimos, ¿cierto?, como la entrega al observatorio. Y hubo equipos que no estuvieron presentes, entonces tenían que entregarlo hoy día. Gonzalo. Ah, no era perfectamente eso, pero estábamos justo hablando con el grupo, porque con lo que dijo Felipe Zapata, Ujú. nosotros primeramente estamos pensando hacer esta encuesta y bueno, evaluarla con ustedes y luego llevarla hacia alguna comunidad que encontremos, que más que comunidad al final es un grupo de personas que estén en esta situación. Pero con lo que decía Felipe, de repente nos aclaraba un poquito que quizá podemos ir con el observatorio, ir a una fundación y que quizá ellos tienen una información mucho más manejada con este tema y tienen casos quizá Ujú. que puede que los tengan visto pero no estudiados como nosotros podríamos hacer esa gestión. Claro. Entonces quizá esa es una vía que podemos hacer. Yo creo que antes de casarse, ¿cierto?, entre comillas, con algo, es como tener Ujú. toda la mirada, ¿cierto? Es tener la mirada desde la fundación, la organización, la que asiste a estas personas, y también la mirada de las personas. O sea, es como, y luego que tengan toda esa mirada, yo creo que ahí solo se va a dar el camino que tienen que seguir. O sea, ya ustedes mismos lo van a visualizar. Entonces hagan eso, porque ahí van a terminar de entender toda la problemática cuando se contacten con esta organización o fundación. Entonces eso, ese sería como el paso. Sí, Eso es más o menos totalmente. lo que hablaba Natalia hace un ratito con los profes. Sí, Sí, nosotros creemos que nuestro siguiente paso es como contactar a la fundación, ya sea Quiero mi parque, o sea, mi parque, perdón, o gente de calle. Tenemos otras dos fundaciones que tenemos que revisarlas como para ir entrando ya más en materia y después recién empezar
a ver cómo, después de que conversemos con ellos, como las problemáticas y en qué los vamos a enfocar más que nada. Eso. Mm. Sí, avancen en eso, ¿ya? Súper bien, porque igual vamos ahora a decir, ¿cierto? Que justo esta semana que viene ustedes tienen semana pausa. Sí. Hay pausa académica. Entonces la próxima vez que nos veamos va a ser el jueves, espérenme, jueves, me parece que es... Es 11, profe. 11, ¿cierto? Jueves 11. Ya, ese jueves 11 vamos a tener una corrección de inicio de diagnóstico, digamos, ¿ya? Así es que avancen, eso es una corrección obligatoria para todos, ¿ya? Se supone que todos tienen que entregar el observatorio, nosotros les vamos a hacer comentarios también de eso, ¿ya? Pero no queremos que se queden estancados en el observatorio, o sea, queremos que sigan avanzando porque las observaciones que hagamos del observatorio se pueden nutrir perfectamente para la etapa de diagnóstico. Por lo tanto, no es que vayan a quedar ahí como cojos o débiles, sino que van a seguir avanzando, pero con el diagnóstico. Entonces vamos a tener una corrección obligatoria ese jueves 11, ¿ya? Para todos, sobre todo los nuevos, ¿ya? Eso es, todos los equipos que están este semestre iniciando su práctica social, ¿ya? No sé si los otros equipos de los alumnos que están por primera vez acá tienen alguna consulta respecto del observatorio o de lo que vimos hoy o de cómo seguir avanzando. Eso es importante que lo digan ahora. ¿No hay dudas, chicos? No, por nuestra parte, profe, resolvimos todas las dudas que teníamos. Ya, súper. Al equipo de Sofía, que, bueno, que los profesores les estuvieron dando consejos, etcétera. Bueno, lamentablemente yo pienso que, claro, la comunidad no les está contestando en los tiempos que ustedes requieren o simplemente no les está contestando, ¿ya? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo le voy a comentar a Nancy nuevamente, ¿ya? En caso de que no hubiera respuesta formal, etcétera, 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 ustedes terminen su proyecto, ¿ya? Porque ya iniciaron un trabajo con una comunidad, ya tienen un diagnóstico, es decir, ya cumplen parte del proceso de la práctica, pero terminan el proyecto y se hace la entrega y bien, ¿ya? No se compliquen por eso, o sea, obviamente que no es lo ideal, pero bueno, tienen que ustedes también finiquitar y de una manera sana también su práctica, ¿ya? En este caso no es responsabilidad de ustedes que esté pasando eso. Ahora sí pueden volver a intentar, pero ya no directamente con a lo mejor la persona que en el fondo no les contesta, sino que con Nancy directamente, que es como decía Felipe, que siempre hay personas que están como más a cargo o que fueron las personas que hicieron, en este caso Nancy hizo el contacto. Por lo tanto, como acudir a ella y bueno, enviarle las cosas a ella con copia a la otra representante. Ustedes como tratar de cumplir con la formalidad de lo que se comprometieron, pero sigan avanzando. Eso creo yo. Catalina tiene la mano levantada. ¿Sí? Sí, eso mismo le iba a comentar. O sea, las veces que les hemos escrito, siempre le escribimos a las dos al mismo tiempo. Le escribimos a la Nancy y a Alejandra. Porque Nancy nos responde obviamente más rápido, pero siempre nos deriva a Alejandra. Nos dice, vamos a hablar con Alejandra. Pero la última vez, que fue cuando le escribí ayer, creo, y esto cuando le hablé a usted, ahí no me había respondido Alejandra, pero después pasó un rato y me respondió, porque yo le escribí, porque siempre le decía así como, hola Alejandra, necesito hablar con usted, y nunca me pescaba. Y le escribí ahora así como, ¿sabe qué Alejandra? Necesito igual que ojalá puedan comprometerse un poco más con nosotros, porque nosotros estamos como súper a disposición de ustedes y la verdad es que nos estamos atrasando mucho y ya nos está generando un problema. Y ahí fue cuando recién me respondió así como bien y me dijo que sí, que la disculpara y todo, pero que han tenido problemas con el dueño del terreno y con el corredor de propiedades. Ya. Bueno. Entonces eso como que ha alentado todo y
no sé, yo noto como que están un poco desanimados quizá, o Puede ser. ya como que no están tan como Claro. enfocados como antes. Pero Sí, de todas maneras. sí, pero de todas formas me dijo que me iba a estar avisando si es que hacían reuniones y todo eso, pero de ahí a que, porque por ejemplo, nosotros fuimos a una reunión, pero el ¿Ya? proceso es súper lento, o sea, puede que hagan una reunión, pero en la reunión van a hablar de, no sé, del tema de los pagos, entonces de ahí a que se pueda concretar una reunión de diseño participativo, no sé cuándo va a pasar eso. Yo creo que Mira. quizá va a ser mucho más adelante. Sí, pero yo creo, sí, es que está, claro, primero están preocupados de otras cosas, ¿cierto? Están como en otra etapa de viendo como el terreno real donde se supone que se va a construir su futura vivienda. Entonces, esperar eternamente ahí la reunión va a ser complejo. Yo creo que tienen que llegar a un acuerdo. Alejandra, ¿te parece que nos juntemos? O sea, como concretar, como decía Felipe o Francisco. Tal día, o sea, con Nancy, ¿cierto? Nancy, sabes que necesitamos juntarnos con Alejandra. Alejandra, te proponemos tal día, te proponemos, o sea, no como decir, pucha, tenemos este problema, nos estamos atrasando. No, te proponemos juntarnos, por ejemplo, la próxima semana en la tarde, tal día, por ejemplo. Y él va a decir no, sí, o puede otro día, pero como concreto. Ya, ahora que si les dicen que no, ustedes como equipo, bueno, te enviamos esta propuesta de tanto, tanto. O te enviamos este bosquejo, pero así como con cosas avanzadas, concretas. ¿Ya? Porque si no se va a desgastar el diálogo. ¿Ya? Sí. O sea, el próximo paso yo creo es ustedes proponer un día y una hora, una reunión, y ahí en esa reunión que tengan aprovechar, ¿cierto? Y hacer la parte participativa, ¿cierto? Llevar obviamente, no sé, ficha, un papelógrafo, algo, etcétera. Tratar de aprovechar al máximo esa reunión y ya luego ir enviando, digamos, cosas ya concretas. Esta es la propuesta, esto es esto. Y Profe, eso. lo otro que, o sea, sí, nosotros habíamos pensado eso igual, pero seguir trabajando con el terreno que nosotros pensábamos que iba a ser, que sería el terreno de San Luis, porque es como algo concreto, de ahí a que lo hagan ahí o no, no sabemos, pero es como lo más concreto que sabemos, porque pueden buscar otro, pero no sé. Pero de ahí a que sí, pero quizás a lo mejor ahí, no sé, preguntarle a Nancy una vez más, quizás, cuál es la última información que tienen, así como un poco para Ya. hacerlo más realista, y si no, lo que pueden hacer es como, bueno, suponer, hacer como una propuesta, ¿cierto?, en un terreno X, alternativa A, pero el diseño a lo mejor de lo que ustedes hagan no tiene lugar todavía, es como un diseño que se Ya. puede adaptar, Claro. como para ser más realista, a eso me refiero. Ya. Ya, profe. Pero eso, para que ustedes tampoco se queden como ahí detenidas, ¿cierto? Como en pausa y tampoco se desmotiven, porque no es la idea. La idea es que puedan seguir avanzando. Y ya si no hay respuesta, supongamos, y que no se juntaron, y que no les dieron la fecha, la hora, y que no contestan, y no, ustedes terminen su propuesta con el diagnóstico que tienen. Ya, profe. ¿Ya? Ya, muchas gracias, profe. Ya. Y no sé quién más. A ver, iba a levantar la mano, preguntar algo. No hay más preguntas, chicos. Bueno, si no hay más preguntas, ya lo dejamos hasta acá. Ustedes concéntrense en seguir avanzando. Pueden revisar esta grabación, ya, porque es material del curso, ¿cierto? Y lo importante, eso sí, es que el jueves 11 de noviembre todos tienen que haber entregado su observatorio y tienen que avanzar en el diagnóstico y tenemos corrección ese día, ¿ya? Es un día de corrección. Consuelo. Profe, si nosotros mandamos un correo de acercamiento a alguna institución o a todas las instituciones, se lo hacemos llegar también a usted, ¿cierto? ¿A ustedes dos O como sea, profesora? si envían correo, mejor nos copian en el correo. Ah, ya, no, porque a así eso me quedamos refería, que nos informados. copiamos Claro. también en los correos. Sí, Ya. obvio. Además que es un respaldo, también les sirve a ustedes. Ya. Así que sí, Ok. mejor.
Sí, respecto de lo del diagnóstico y o sea, la etapa de observatorio, igual decirles que ya está cerrada, como les dijimos la semana pasada, hasta la semana pasada se entregaba. No quiere decir que no les aceptemos trabajos atrasados, ni en la etapa, igual tienen que cerrarla si no la han cerrado, pero el curso va a seguir avanzando con la metodología dispuesta, que es lo del diagnóstico, y que vamos a tener la primera corrección luego de la semana de pausa. Entonces, si no han hecho el observatorio, si no lo han terminado, si no le han dado término a esa etapa, tienen que tener en cuenta que van a tener que hacer probablemente 2 partes ahora. Cerrar el observatorio y comenzar y avanzar el diagnóstico, para que no lleguen el día de la corrección, que es luego de la semana de pausa, como con el observatorio para corregir, por ejemplo. No es esa la etapa que vamos a corregir. Así es que es importante que si es que no lo tienen hecho, que no creo en realidad, porque todos lo tenían avanzado, si no lo han entregado, se pongan al día rápidamente para poder comenzar el diagnóstico y no quedarse atrás en los contenidos del curso. Exactamente. ¿Preguntas, chicos? Hay estudiantes de acá, todos los que están acá tienen grupos, ¿cierto? Que hay algunos que yo no tengo registrados por ahora, pero no sé si es porque estoy perdida o algunos nombres, pero quiero saber de parte de ustedes, porque aún hay estudiantes que no los veo conectados ahora, pero que no sabemos de su situación, que yo supongo que ya votaron el ramo a esta altura, pero para saber, porque también yo creo que ya no puede pasar de esta semana si es que hay alguien que no tiene equipo, Claro. o que tiene problemas y de esta semana me refiero ahora, hoy día, no a la próxima clase. Pero bueno, supongo que no, porque si no hubieran preguntado. Sí, y lo otro es que para el jueves 11 vamos a subir unos archivos, unos documentos que, o sea, me parece que ya los subí, el que era la presentación de estudiantes, sí, ese estaba ya, la carta GAN y todo eso, para que empecemos a trabajar en eso y lo vayan completando, porque la idea no es que completen esas cosas al final del semestre, la idea es que se vaya haciendo mientras se va avanzando, ¿ya? Así es que vamos a subir esas cosas para que lo traigan en el fondo, el jueves 11. No sé si tienes otra pregunta, Catalina, o te quedó la mano levantada de antes. Hola, profe, habla con Gustavo. Ah, Era ya, Gustavo. para asegurar un poco el tema de la asistencia, que es por el hecho de que no me he conectado con mi cuenta a esta clase, pero era como para que tuvieran registro de que estoy como con Catalina, entonces no nos conviene en cierto aspecto porque estamos de un solo computador. Bueno, lo hemos hablado igual en otras clases con respecto a eso. Ya. Y era como para que sepan igual que estamos como en el grupo. Ya, ok, Gustavo. Sí, era como para asegurar eso. Ya, gracias por avisar. Sí, a usted, profe. Ya, ¿más consultas, chicos? Bueno, les cuento también que salió una revista, que les puedo compartir el enlace, de las prácticas, o sea, no necesariamente las prácticas, sino que de las asignaturas que hacen A+A, ya, a nivel de la universidad. De la Facultad de Ingeniería y Arquitectura solo salió la práctica social, así que súper bien, pero salió referida, estamos hablando del año 2020, ya está obviamente desfasado, y se escogió para mencionar esa vez el Campamento Nueva Cordillera, porque fue en el que la mayoría de los estudiantes trabajaron ese año. Entonces se escogió como un proyecto emblemático, una cosa así. Y probablemente para el 2021, ¿cierto? O sea, todo este año se escojan también algunos para hacer referencia. Les comento esto porque igual es interesante, porque la idea es empezar a dar a conocer lo que hacemos acá, porque es súper importante. O sea, a lo mejor ustedes lo ven como, tenemos que aprobar la práctica social, es una asignatura, etcétera, pero es muy relevante lo que están haciendo, porque está relacionado directamente con comunidades reales, y porque en el fondo lo que están haciendo es una mejora real.
¿ya? Que no se está construyendo, obviamente, pero que se está entregando un proyecto. O sea, primero, ante todo, siempre hay que hacer proyectos antes de construir cualquier cosa. Y eso es un trabajo, ¿ya? No es que no signifique nada, por el contrario, es el que está diciendo todo, cómo va a ser todo, cómo va a quedar, qué es lo que se tiene que hacer. O sea, un proyecto es todo el estudio, ¿cierto? Es todo el diseño, considera todo el tiempo que se va a demorar, la cantidad de materiales, ¿cierto? El proceso, etcétera, 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 de cómo va a quedar eso en el lugar, en la vida real. Entonces, súper importante. Así es que cuando les digan, pero nosotros queríamos que lo construyeran y tal, ok, pero primero es la etapa A, siempre la más importante es esta. Es comprender a una comunidad, saber lo que necesita, ¿cierto? Lograr interpretar, luego elaborar un diagnóstico, ¿cierto? Nutrirse antecedentes, luego elaborar propuestas, y en esas propuestas después hacer el proyecto final, con obviamente participación ciudadana, ¿cierto? Validado por la comunidad, pero todo eso es un trabajo, y es lo que ustedes están aprendiendo acá. ¿Ya? Y eso es lo que hay que hacer siempre. No que un proyecto llegue resuelto, ya, tomen, ahí está. Ahí está, por ejemplo, no sé, la vivienda, ahí está el comedor, la cocina, la sede social, como algo que viene ajeno, ¿verdad? Resuelto ya a lo mejor y listo. Sino que la idea es involucrarse con las comunidades para hacer un proyecto más certero. Entonces, es súper importante lo que ustedes están haciendo, chicos. Y si no puede salir todo en una edición, ¿cierto? Este libro, sí, de todas formas lo queremos dar a conocer, ya sea con este cierre que vamos a hacer igual de nuevo, aula virtual abierta, ¿verdad? A fin de semestre, donde dan a conocer sus proyectos, pero también a lo mejor de alguna manera como una nota, un boletín digital, algo, no sé, algo vamos a hacer para que la comunidad, la escuela conozca lo que ustedes están haciendo. Ya, eso les quería contar. Así es que, porque en realidad todos los que están trabajando, todo es interesante. Ningún trabajo es peor que otro, por el contrario, porque están atendiendo distintas necesidades. Ahora, los resultados a los que lleguen, obviamente pueden haber observaciones, ¿cierto? A los proyectos, obviamente, puntuales, pero todos tienen su aporte. Así es que bueno, eso les queríamos comentar. Bueno, si no hay consultas, chicos, lo dejamos hasta acá y nos vemos el jueves 11, ¿ya? Si tienen dudas de algo, consulta, pueden enviar un correo hasta mañana. Porque la próxima semana pausa, vamos a trabajar en otras cosas, pero bueno, nos pueden hacer consultas de igual modo, pero avancen, trabajen, eso es lo más importante. Así es que eso, chicos, que tengan una excelente semana de pausa, disfrútenla, pónganse al día, pásenlo bien también y cuídense mucho. Igual, profe. Ok, profe. Chao. Chao, profe. Chao. Que estén bien. Chao, profe, muchas Chao, gracias. chao. Chao.